resolución judicial o a la providencia simple en el actual expediente digital. Entonces ahí están los 3 requisitos, de forma que toda resolución judicial debe contener lugar y fecha y firma del juez. Con relación a la firma, el Poder Judicial ha admitido en todos los órdenes, en todos los juzgados, la firma digital, así que todos los jueces y los integrantes de los tribunales firman las resoluciones y las providencias con firma digital. Dentro de las providencias, de las resoluciones judiciales, tenemos que hablar de 3 tipos de resoluciones: providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. A ver, vamos a ver. Acá estamos. En la clasificación, las providencias simples dentro de estas filminas, ustedes tienen puesto el número de los artículos que corresponden al Código de la Nación y al Código de Tucumán. A las providencias simples se las llama también de mero trámite o mera ejecución, porque son las que tienden al desarrollo del proceso o también ordenan actos de mera ejecución y no requieren sustanciación. ¿Qué ejemplos de providencias simples tenemos dentro de un proceso común cualquiera? La providencia que provee el escrito de demanda y ordena el traslado de la demanda. La que agrega un documento, la que ordena la apertura de la causa a prueba y la que provee las pruebas. Esas son las providencias que disponen el avance del proceso. Dentro de las resoluciones tenemos las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Las sentencias interlocutorias son las que deciden conflictos que se suceden durante la sustanciación del proceso y que requieren durante el trámite del proceso, hablemos para no repetir, o el desarrollo del proceso y que requieren sustanciación. Por ejemplo, si usted encuentra que hay una nulidad y en tiempo útil interpone un incidente de nulidad, ese incidente de nulidad tiene traslado a la parte contraria. Puede inclusive abrirse a prueba el incidente de nulidad y se resuelve a través de una sentencia interlocutoria. Nulidad, incidente de nulidad de notificación de la demanda. A ver, pongamos un ejemplo. Existe un contrato donde las partes ponen de manifiesto cuál es el domicilio, no que constituye el domicilio contractual, sino que cada una dice qué domicilio tiene. El domicilio puesto en el contrato es válido mientras la parte no cambie ese domicilio y haga conocer a la otra parte de que cambió el domicilio. Entonces, hipotéticamente, durante el curso del proceso, se llega primero al proceso de mediación obligatoria previa a la constitución de la litis, es decir, al traslado de la demanda. Usted interpuso una demanda y el expediente pasa al procedimiento previo de mediación. Cuando asiste la parte demandada, pongamos, cuando asiste a la audiencia de mediación, pone de relieve que cambió de domicilio y muestra en su documento cuál es el domicilio actual. Esa es una circunstancia que ocurre aunque ya esté iniciado el proceso, entonces el actor debe procurar correr traslado de la demanda al nuevo domicilio del demandado. No puede aferrarse al domicilio que expuso en el contrato que pretende que se cumpla a través de un cumplimiento de contrato, juicio por cumplimiento de contrato, porque ese hecho es nuevo
ha ocurrido luego que se inició el proceso y lo puso en conocimiento el demandado. Debe notificarse la demanda en el domicilio, en el nuevo domicilio real que puso en conocimiento el demandado en el juzgado. Y si no notifican en el nuevo domicilio consignado, puede, por cualquier circunstancia, cuando haya vencido el plazo para contestar demanda, deducir un incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque está afectada la garantía de la defensa en juicio del demandado. Hipotéticamente, se notificó en el viejo domicilio y a pesar del déficit de notificación, pudo contestar la demanda y con anterioridad al vencimiento del plazo para contestar demanda, deduce incidente de nulidad porque no se ha tomado en cuenta el nuevo domicilio, ese incidente no va a prosperar, porque el déficit se puede subsanar con la circunstancia de que el demandado tomó conocimiento de la demanda y la podía contestar. Entonces, sea procedente o improcedente el incidente de nulidad, según sea el caso, la sentencia que resuelve ese incidente es interlocutoria. Y más allá de que pueda ser apelada, la cuestión que se debate en ese incidente se agota con el dictado de la resolución o sentencia interlocutoria. Entonces, las definimos como deciden conflictos que se suceden durante el desarrollo del proceso y que requieren sustanciación. Queda claro entonces cuáles son las diferencias entre una providencia simple y una sentencia interlocutoria. ¿Cuáles son otros requisitos que contiene la sentencia interlocutoria? El lugar y fecha, como cualquier disposición judicial, los fundamentos a través de los cuales se puede hacer lugar o no a la petición incidental o a la pretensión incidental y la decisión expresa, positiva, concreta de la cuestión que se resuelve, es decir, de ese artículo, de ese incidente con condena en costas. Ejemplos: incidente de nulidad, de caducidad, excepción de previo y especial pronunciamiento, recurso de revocatoria deducido contra una providencia de prueba, etc. Cuando hablamos en estos ejemplos de la excepción de previo y especial pronunciamiento, ustedes recuerden que en el sistema nacional las excepciones se oponen junto con la contestación de demanda. En la provincia se oponen en los 9 primeros días del plazo para contestar demanda, pero en los 2 juicios se resuelven como de previo y especial pronunciamiento. Y al resolver previa a la sentencia de fondo, a la sentencia definitiva, se resuelve con una sentencia interlocutoria. Y dentro de la clasificación de la sentencia tenemos la sentencia definitiva. Sentencia definitiva de primera instancia. Está la normativa del Código Procesal Civil de la Nación y de la provincia que contemplan los requisitos que debe contener la sentencia definitiva de primera instancia, a la que definimos como el acto mediante el cual el juez decide el mérito de la pretensión. Ahora ya estamos hablando de que resuelve una cuestión de fondo, una cuestión regida por el derecho sustancial y no una cuestión procesal como se resuelven a través de las sentencias interlocutorias, porque son cuestiones que ocurren dentro del proceso. Acá el proceso concluye con el dictado de la sentencia y en esa sentencia impone la norma de fondo que regula la relación procesal de actor y demandado y como tal trasciende al proceso en el que fue dictada porque se constituye como una norma individual.
Los requisitos, entonces, están contenidos en esta numeración de ambos códigos. Estos son los requisitos de la sentencia definitiva de primera instancia, tanto en el Código Civil, en el Código Procesal Civil de la provincia, como en el Código Procesal Civil de la Nación. Profesora Pilar, quiero una preguntita. A ver si activa el micrófono. Sí, doctora. Estos requisitos ¿están contenidos en el tema que va a exponer? Sí, doctora. Bueno, entonces lo vamos a dejar para la profesora Pilar, para no repetir temas. Simplemente están puestos acá para tener un orden dentro del material de estudio. Vamos un poquito para atrás. ¿Qué dijimos? Para tener en nuestro repaso, cuando estudiemos el tema, ¿qué dijimos? ¿Qué contienen las providencias simples? ¿Qué contienen las sentencias interlocutorias? ¿Qué es una sentencia definitiva y qué contiene una sentencia definitiva de primera instancia? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así queda organizado el tema para que ustedes estudien de Palacio y repasen con la filmina, con este PowerPoint, y así graben los conocimientos. Todo esto contiene la sentencia definitiva de primera instancia, que vamos a reformularlo cuando exponga la profesora Pilar, y ahora vamos a ver este tema para seguir con el programa que refiere a los plazos para dictar las resoluciones judiciales. Ustedes observen que en este cuadrito pusimos los artículos del Código Procesal Civil de la Nación y del Código Procesal Civil de Tucumán, porque los plazos son distintos. En la Nación 3 días para las providencias simples, en la provincia 2 días. Ahora, cuando hablamos de las sentencias interlocutorias y homologatorias, el Código Procesal de la Nación, en una norma que es el 34, inciso 3b, establece que son 10 o 15 días de quedar el expediente a despacho para resolver. En cambio, esa norma general no está dispuesta en el Código de la Provincia y tienen los plazos establecidos en cada juicio en particular. Las sentencias interlocutorias y las homologatorias en la Nación tienen los jueces 10 o 15 días desde el momento que pasan a resolver y según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. En cambio, en la provincia tiene un plazo determinado para cada juicio. Y ahí están los ejemplos. Acciones posesorias, 15 días, desalojo, 20 días, etc. ¿Se dan cuenta? No hay una norma común. Normas individuales para cada tipo de juicio. Con relación a las sentencias definitivas en el juicio ordinario, sumario, en Tucumán, ¿por qué decimos sumario en Tucumán? Porque en la Nación se ha eliminado el juicio sumario y existe dentro de los juicios de conocimiento el ordinario y el sumarísimo. En Tucumán permanece el ordinario, el sumario y el sumarísimo. Bueno, en el juicio ordinario, la misma norma del artículo 34, inciso 3, apartado C, en este caso, dispone cuántos días hábiles tiene un juez o tribunal para pronunciar la sentencia definitiva. En el Código de la Provincia tiene un artículo propio para juicio ordinario, que es el 391. Y también tiene normativa propia para cuando se trate de las sentencias de segunda instancia en los recursos de apelación. Y así tiene también norma propia para los juicios especiales y ejecutivos, una norma que regula los demás casos. Bueno, en definitiva, tiene que quedar claro esto.
el Código de la Nación agrupa en una norma común el plazo para dictar sentencia que tienen los jueces según sea unipersonal o tribunal colegiado. En la provincia tiene regulado en cada clase de juicio el plazo que tienen los jueces para dictar sentencia. Esto es un elemento que tienen que tener conocimiento, pero nosotros como cátedra no le vamos a preguntar en el examen el plazo dispuesto para cada juicio y para los jueces, nada más que esto es ilustrativo, para que tomen conocimiento y sepan en qué, cómo son los plazos para dictar sentencias, como cargas y deberes de los jueces. Bien, como nosotros tenemos que estudiar dentro del programa, vemos que en la unidad número 7 tenemos el punto 1, resoluciones judiciales, conceptos, clases y requisitos, plazos para pronunciarlas. El punto 2, sentencia definitiva de primera instancia. Hemos visto cuáles son los requisitos de cada una de las resoluciones judiciales y ahora vamos a examinar el contenido de la sentencia de primera instancia, es decir, la clasificación según su contenido. Esta clasificación tiene total coherencia con lo pretendido en la demanda. Si usted ha iniciado un juicio con una pretensión declarativa, va a obtener una sentencia declarativa. Y si inició un juicio reclamando condena, va a obtener declaración y además condena. Entonces, en el juicio de conocimiento, toda sentencia contiene una declaración de certeza como premisa necesaria de la decisión principal. ¿Qué quiere decir esto? En todos los juicios de conocimiento, sea cual sea la pretensión que se deduce, en todos la sentencia tiene una declaración de derecho. Una declaración que dice que le admite el derecho del actor o que le rechaza el derecho del actor. Y sobre esa base, además de declarar si reclamó otra pretensión, además impone una prestación o agota su contenido en la mera declaración. Entonces, según su contenido, las sentencias se dividen o se clasifican, mejor dicho, en sentencias declarativas, constitutivas, de condena y determinativas o especificativas. ¿Cuáles son sentencias declarativas? Las que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico y agotan su contenido en esa declaración. No imponen nada más, declaran el derecho sobre una situación sometida a debate y a resolución del juez, y en esa declaración pueden determinar la existencia, la eficacia, la modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. Y con esa declaración otorgan certeza a la relación que vincula al actor con el demandado. Puede ser una declaración positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor, y negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte. Por ejemplo, en un caso concreto de sentencia declarativa es aquella que declara la inconstitucionalidad de una norma, porque simplemente agota su contenido con esa declaración. La que declara la nulidad o la simulación de un acto jurídico. Lo declara simulado y concluye ahí. Declara la nulidad de un acto jurídico del derecho de fondo y concluye ahí. O la que declara la falsedad de un documento. La sentencia constitutiva es aquella que resuelve una cuestión que no puede ser decidida si no es a través de una sentencia. Por eso la sentencia constitutiva
no puede ser reemplazada por otro acto jurídico, las que resultan insustituibles como tales por cuanto el ordenamiento jurídico condiciona la existencia legal de una situación determinada a su previa declaración por un órgano judicial. Ejemplos de sentencias constitutivas son las de adopción y la de divorcio. Cuando decimos que condicionan la existencia legal de una situación determinada a la previa declaración del órgano jurisdiccional, quiere decir que una sentencia que declara la adopción de un niño no puede ser reemplazada por una escritura pública ante el escribano. La sentencia de divorcio puede ser reemplazada por un contrato de divorcio o un acta notarial. Los cónyuges solo se divorcian cuando obtienen, mejor dicho, se disuelve el vínculo cuando obtienen la sentencia de divorcio. Y en la relación de los padres adoptivos con el hijo adoptivo se da a partir del dictado de una sentencia que otorga la adopción. Constituyen un estado jurídico nuevo y asimismo son insustituibles. Estas sentencias constitutivas disponen para el futuro. Las sentencias declarativas, como el conflicto ya existe, y resuelven estableciendo la certeza de una relación ya existente, retrotraen sus efectos al momento en que se constituyó la relación conflictiva. Las sentencias de condena son aquellas que, además de declarar un derecho, imponen una obligación de dar, hacer o no hacer. Entonces, declaran los daños, reconocen los daños ocasionados a un inmueble y condenan al pago de esos daños. Ahí está, en el ejemplo, los dos elementos que contiene una sentencia constitutiva: la declaración del derecho y la condena a pagar esos daños. Y finalmente, las sentencias determinativas son aquellas que, mediante las cuales el juez fija los alcances, los requisitos que debe regular una situación previa determinada, como por ejemplo cuando establece la división de bienes comunes o cuando no se tiene conocimiento o claridad de ciertas cláusulas de cumplimiento de contrato o del plazo para el cumplimiento de contrato, y a través de una sentencia se establece el plazo y con ellos los alcances de la obligación de cumplir. Bien, entonces en el programa tenemos la sentencia definitiva de primera instancia, contenido y de acuerdo a su contenido. Continúo y luego hablamos de la forma y estructura. Muy bien. Ahora vamos, entonces, dejamos para después los puntos que dicen sentencia definitiva de primera instancia, sentencia definitiva de segunda instancia, forma, estructura, contenido y poderes del tribunal. Vamos a la validez constitucional de una sentencia. El requisito esencial en un juicio es que el juicio guarde coherencia entre lo peticionado y lo que va a resolver el juez. Para que la sentencia tenga elementos que la hacen válida y que a su vez impliquen el acto esencial de un órgano del Estado como es el Poder Judicial, por lo cual tenemos que hablar de la validez constitucional de la sentencia, entonces esos elementos están regulados en la normativa puesta ahí
en esta lámina, pero en primer lugar, el juez aplica el derecho. Con prescindencia del derecho invocado por las partes, ¿quién elige el derecho para decir cómo se resuelve la cuestión y cómo está regulada esa relación jurídica entre actor y demandado? Es porque el juez conoce el derecho. Y entonces establece cuál es el derecho que rige esa relación. Entonces, el iura novit curia implica que el juez aplica el derecho y que más allá de lo que las partes entendieron, el que configura la situación de hecho sobre la cual aplica la norma jurídica es el juez. La estructura lógica de una sentencia nos remite a un silogismo. Recuerden ustedes que el silogismo tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y tiene que haber coherencia entre las dos premisas y la decisión. La premisa mayor está dada por la norma jurídica que rige el caso. La premisa menor es el caso concreto sometido a decisión, es decir, el juicio. Yo ingreso con un cumplimiento de contratos. ¿Por qué voy a reclamar un cumplimiento de contrato? Primero que nada, porque las partes cuando no se ponen de acuerdo no pueden resolver por sí mismas las cuestiones en donde no hay acuerdos, sino que deben ser sometidas a decisión del Poder Judicial, porque el que resuelve es el juez y tiene poder de imperium. Lo que resuelve se cumple. Pero ¿por qué voy al juez con mi caso particular? Porque hay una norma que regula mi situación, o habitualmente o normalmente toda la materia de contratos está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, al entender que está incumplida una norma, para el abogado, tiene la posibilidad de enderezar la pretensión del actor a través de una norma jurídica que ya está establecida. Esa norma jurídica es la premisa mayor. La premisa menor es ese contrato concreto entre actor y demandado que no se pusieron de acuerdo. Y la conclusión es el fallo, es la sentencia. Esa es la conclusión, la que resuelve el asunto sometido a decisión. Entonces el juez toma el caso particular, examina la norma aplicable, elige la norma aplicable a esa situación de hecho y dicta la sentencia. Por ende, en la aplicación del derecho siempre va a estar presente la estructura lógica de un silogismo, en la construcción de una sentencia, no solo en la aplicación de derecho, en la construcción de la sentencia. Las sentencias deben ser, porque lo dice el propio Código Procesal, que establece cuáles son los requisitos y el contenido de una sentencia. Las sentencias deben ser fundadas. Toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. ¿Cuál es la jerarquía de las normas vigentes? Si la discusión es de derecho privado, se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación. Y si la discusión es de derecho público, se van a aplicar las leyes administrativas o tributarias que rigen en la provincia, porque el derecho público dentro de la esfera de la provincia es materia reservada por las provincias cuando se dieron las materias delegadas a la nación. La primera elección que hace el juez es la norma, a través del cual va a resolver la cuestión. Bueno, entonces la sentencia debe contener una serie de requisitos como ser no solo los de forma, sino el contenido. Debe ser una sentencia motivada,
una sentencia fundada y resolver la cuestión concreta. Porque si no resuelve la cuestión concreta, la sentencia presenta déficit. ¿Cuáles son los déficits? Que puede ser ultra petita, en el sentido que se ha pronunciado por más de lo peticionado. Puede ser extra petita, distinta situación de lo peticionado, y citra petita cuando tiene menos de lo peticionado. Ultra petita en cantidad. Ha pedido un daño y concluye en una cifra enorme por los daños y perjuicios cuando no surgen de las pruebas ese monto de daños. Una sentencia extra petita cuando en realidad he pedido cumplimiento de contrato y el juez resuelve por resolución de contrato. Y una sentencia citra petita cuando pido cumplimiento de contrato y daños y perjuicios por el incumplimiento contractual y el juez solo resuelve el cumplimiento del contrato. Bueno, en esta normativa que hemos puesto acá están el contenido de la sentencia, en el principio de congruencia. El artículo 32 dice que en sus sentencias los jueces deberán ajustarse siempre al caso especial que deciden. No podrán asimismo expedir resoluciones de carácter general. A tal punto no pueden expedir si en caso, por ejemplo, que haya desaparecido la materia litigiosa, no puede emitir una resolución general diciendo cómo podría interpretarse, sino que en ese caso se declara la cuestión abstracta. ¿Por qué? Porque la sentencia resuelve puntualmente el caso particular. Bien, en sus sentencias los jueces deben ajustarse siempre al caso especial y en las aplicaciones del derecho deberán aplicar el derecho con prescindencia o contra la opinión de las partes. Esta es la normativa que rige estos dos principios que regulan la sentencia, iura novit curia y el principio de congruencia. Ambos están establecidos dentro de la normativa procesal. Esto lo va a hablar la profesora Pilar, pero con relación a la coherencia sí quiero resaltar lo siguiente. Acá nosotros decimos que el juez debe resolver en sus sentencias, los jueces deberán ajustarse siempre al caso especial que decidan. Tienen que ajustarse al caso especial. Se pronuncia la sentencia y me genera agravios parcialmente. Por ende, yo voy a interponer un recurso de apelación para que el tribunal de alzada, o sea, la Cámara, revoque lo que me genera agravios y dicte una sentencia sustitutiva que me favorezca, que es lo que yo pretendí desde el comienzo. Para que la sentencia del tribunal de alzada tenga coherencia, debe resolver sobre los agravios formulados por las partes apelantes. No va a resolver una cuestión de la que no se agraviaron, porque al no haberse agraviado quedó firme. Ya no puede interponerse nuevo recurso. Pero los tribunales tienen un límite, que es la materia de agravios sometida a decisión del superior. Por eso dice, el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. En el ejemplo que dimos, cumplimiento de contratos, establecieron un plazo que no favorece a mi pretensión del cumplimiento de contratos. Dieron más plazo para el cumplimiento del que yo pretendo. Voy a apelar esa decisión. La Cámara no puede decir que además del cumplimiento, de que va a reducir el plazo, le va a imponer daño. No lo puede decir. No es materia pretendida por las partes. Podrá accesoriamente regular
la aplicación de intereses, pero eso es un accesorio. ¿Qué quiere decir? Que sobre lo que se debatió en primera instancia, el tribunal resuelve. Y resuelve además con el límite de los agravios. Ahora, este artículo 278 es una regla de práctica en donde el tribunal puede decidir los puntos omitidos si no se dedujo aclaratoria, es decir, que hay omisiones accidentales que se resuelven a través de la aclaratoria y hay omisiones sustanciales que se resuelven a través de la apelación. Pero si alguna omisión accesoria no fue resuelta por aclaratoria, se la puede resolver a través de la apelación, a través de la sentencia de segunda instancia, siempre que la parte haya solicitado y haya peticionado esta decisión. Lo que sí hay que aclarar es que, si bien el tribunal no puede resolver puntos no propuestos al juez de primera instancia, por el modo en que se resolvió en primera instancia, puede resolver cuestiones que, al haber sido revocada la sentencia de primera instancia, deben ser resueltas para que no haya omisión. Por eso decimos, el tribunal no podrá resolver ninguna cuestión que no haya sido propuesta a decisión del inferior, pero podrá hacerlo sobre aquellas que fueron propuestas. La base es esta, la pretensión. No puedo resolver una cosa que no hayan sometido a decisión porque no fue pretendida por las partes. Por ejemplo, se opuso prescripción liberatoria y el juez de primera instancia optó por hacer lugar a la prescripción liberatoria. Cuando la parte interpone el recurso de apelación, pretende que revoquen la sentencia que declaró prescripta la obligación, pero si el juez confirma la sentencia que dispuso sobre la prescripción liberatoria, no dice nada más. Ahora, si revoca, no reenvía para que el juez de primera instancia resuelva sobre las cuestiones pendientes que quedan de resolver porque se eliminó la prescripción. Ese tribunal resuelve. Por eso la norma dice, como poderes del tribunal, podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaratoria, siempre que se solicitara el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Y cuando la sentencia fuera revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal debe resolver las cuestiones que van a seguir pendientes por el modo en que se resolvió en primera instancia. Entonces, dos son los puntos que determinan la congruencia en la sentencia de segunda instancia. En primer lugar, el límite de los agravios. Y en segundo lugar, la decisión de todas las cuestiones propuestas cuando corresponde un pronunciamiento porque se ha revocado la sentencia de primera instancia. Bien, dentro del proceso existen situaciones que denominamos como consolidación o extinción del derecho durante el curso del proceso y están establecidas en esta normativa. Durante el proceso pueden existir o pueden ocurrir hechos constitutivos, modificativos o extintivos que generan una consolidación o una extinción de la materia litigiosa y se produjeron durante el curso del proceso. Como ejemplo, el juicio por división de condominios entre dos condóminos con vocación hereditaria legítima y el fallecimiento de uno de ellos durante el proceso. Se acaba la materia litigiosa, se extingue el derecho litigioso. Entonces el juez no dicta una sentencia, declara en una resolución judicial, declara abstracta la cuestión.
¿Me entienden? También existe otro tipo de conductas dentro de la sustanciación del proceso, que es lo que denominamos desde la doctrina como doctrina de los actos propios y a la que echan mano los tribunales cuando resuelven las cuestiones, invocando la doctrina de los actos propios. ¿Qué significa la doctrina de los actos propios? Que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada que sea jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Esta regla no solo es aplicable al derecho privado, sino que alcanza al derecho procesal y a todas las disciplinas jurídicas, porque con esta regla se pretende resguardar el principio de buena fe. Usted no puede decir que reclama un cumplimiento de contrato, pongamos un ejemplo, cuando en el curso del juicio se puede acreditar, un minutito por favor que saltó una página, cuando en el curso del proceso un minutito. Vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir para traer el PowerPoint. Ahí está. No puede reconocer que en el cumplimiento de un contrato el demandado, por ejemplo, invoca que ya cumplió y con posterioridad deduce una incidencia en donde quiere demostrar que no es parte vinculante de ese contrato y que no está obligado a cumplir. No puede usted decir que ya cumplió y luego, porque esa es una conducta jurídicamente relevante. Hay que debatirla la situación y el juez tiene que resolver. Y con posterioridad, en el alegato decir, por ejemplo, que nunca fue parte integrante de esa contratación. O generar algún incidente que sea contradictorio con la circunstancia de que es parte integrante de la contratación. Porque ambas conductas son incompatibles y las dos son jurídicamente relevantes. Entonces, porque ha asumido una conducta reñida con la buena fe, los jueces van a aplicar al resolver la cuestión la doctrina de los actos propios, determinando, demostrando dónde está la cuestión, la conducta reñida con la buena fe. Asimismo, la sentencia también contiene condenas accesorias por temeridad y malicia. Cuando la parte durante el litigio ha tenido una serie de conductas perturbatorias que intentan demorar el proceso, puede imponer una multa porque el juez determina que ha existido en una de las partes conducta temeraria. Cuando esa temeridad perturbatoria se transforma ya en conducta dolosa porque tiene inconductas extremas, va a condenar por malicia y va a imponer una sanción mayor. Doctora, disculpe, por favor, ¿puede explicar de vuelta el tema de recién de temeridad y malicia? Bueno, ya lo vemos ahora mismo. Dentro del proceso, las partes pueden tener una conducta honesta, resguardan la buena fe, pueden intentar dentro de una aceptable defensa
interponer un incidente para demorar la cuestión, porque si su cliente no tiene dinero, necesita conseguirlo, va a postergar cargando con las costas de esa incidencia. Pero puede perturbar permanentemente el proceso de tal modo que asume una conducta temeraria. Esa conducta temeraria se sanciona en la sentencia definitiva y se impone multa. Puede ser perturbatoria, sin tener el ánimo de demorar y nada más. Ahora, cuando la conducta perturbatoria no tiene ninguna razón y tiene una sentencia de condena y sin embargo empieza a obstaculizar el cumplimiento de la condena establecida por una sentencia, generando agravios a la parte acreedora de esa condena, puede incurrir ya en sentencia, en conductas fraudulentas dentro del proceso, en conductas maliciosas, y por eso es más grave la sanción, y ya no solo hablamos de conducta temeraria, sino de conducta maliciosa, y se imponen multas o sanciones por conducta maliciosa. Otra de las cuestiones que debe resolver una sentencia, así como todo lo referente a los puntos sometidos a decisión, otra de las cuestiones es la imposición de costas. Costas implica que las partes en el juicio tienen gastos y asimismo son representadas o patrocinadas por letrados, por abogados, y corresponde que se les abonen los honorarios porque la profesión de abogado se presume una actividad onerosa y no gratuita. Entonces, todo lo que genera gastos dentro del juicio se llaman costas. El principio general de imposición de las costas es costas al vencido, es decir, quien pierde el juicio paga las costas, es decir, los gastos ocurridos durante la sustanciación del proceso, las planillas fiscales y los honorarios de los abogados intervinientes. ¿Puede, sin embargo, el juez eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello y lo expresa en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad? Porque si se aparta del principio general, tiene que justificar por qué se aparta y por qué impone de otro modo las costas, como pueden ser por el orden causado, porque hubo razones probables para litigar. Con decir esta situación, con configurarla así, ya está exponiendo el justificativo de apartarse del principio general y entonces ya no tiene la sanción de nulidad ese pronunciamiento. En los incidentes se aplica el mismo principio, es decir, que costas al vencido en ese incidente. Y en el allanamiento no se imponen costas al vencido en las circunstancias estas. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones, cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados, etc. Este punto del allanamiento lo vamos a ver mañana, mejor explicado por uno de los profesores aspirantes. Entonces, esta normativa del allanamiento implica un apartamiento del principio general. ¿Pero por qué? Porque tienen justificativos que por ley están establecidos. Entonces, vamos al vencimiento parcial y mutuo. Cuando es parcial y mutuo, cada parte corre con las costas que ocasionó y por las cuales perdió y fue vencido parcialmente. O cuando al juez le parece que ambas partes generaron gastos y costas, las impone por el orden causado, es decir, quién causó las costas, ¿no es cierto? Cuando dice vencimiento parcial y mutuo, y la norma procesal establece que si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes,
las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Inclusive los jueces pueden condenar por porcentaje. El 50% de las costas a cada parte, o las propias y de las de la contraria un 20%, porque depende de cómo se arribó al resultado, depende de ello la imposición de costas. ¿Y qué comprende la condena en costas? Todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación, es lo que dijimos, y los honorarios. Bueno, lo que vinimos hablando en el artículo anterior, hemos hecho referencia, tienen el mismo contenido o análogo contenido. Esto es la normativa del Código de la Nación y esta es la normativa de costas del Código de la provincia. Para no estar repitiendo. Bien. Antes de ir al punto de cosa juzgada penal en materia civil y viceversa, vamos a ver directamente en el programa. Estamos ya efectos jurídicos de la sentencia. Efectos jurídicos sustanciales y procesales. No lo tenemos en el PowerPoint, pero en esta bolilla existen 2 PowerPoint. Hay otro que lo hizo la comisión número 2, que también está dentro del material de estudio, análogo a este, pero tiene dentro del PowerPoint el punto efectos jurídicos de las sentencias sustanciales y procesales, ¿no es cierto? Los vamos a hablar nosotros para que hagamos alguna dinámica distinta dentro de la clase. Bueno, cuando resuelve el juez la cuestión, dicta una... Vamos a dejar de compartir para que hablemos sin el power que viene después. Cuando establece una sentencia, el juez resuelve la cuestión de fondo, dicta una norma individual y como el juez tiene imperium, la puede hacer cumplir coactivamente si no la cumple la parte condenada. ¿Cuándo se cumple una sentencia? Cuando adquiere firmeza, cuando ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Los efectos de las sentencias sustanciales hacen referencia al contenido propio de la sentencia. Entonces, la sentencia puede ser declarativa y agota su contenido ahí, puede ser de condena y la parte está obligada a cumplir. Los efectos procesales de una sentencia hacen referencia a que la sentencia pone fin al proceso. Dentro del proceso, la sentencia pone fin y entonces genera un efecto procesal dentro de ese juicio. Se agota, concluye el juicio. Por supuesto que si no la cumple, luego de este juicio viene el procedimiento de ejecución de sentencia. Pero dentro del proceso principal, la sentencia pone fin al pleito. Otra cosa es el cumplimiento y el no cumplimiento a través de el procedimiento de ejecución de sentencia. Y también podemos hablar de efectos temporales, en donde las sentencias declarativas disponen para el pasado, es decir, cuando comenzó la relación conflictiva, la constitutiva y la determinativa para el futuro. Y la sentencia de condena depende de la fuente de la obligación. Un contrato con obligaciones a plazo, desde que cada plazo debió ser respetado, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, entonces con respecto a los efectos jurídicos de las sentencias sustanciales, procesales y temporales, hacemos referencia a esto que estamos hablando. Cuando una sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, quedó firme, adquiere la cualidad de la cosa juzgada. La cosa juzgada puede ser formal, cuando dentro de ese proceso no se puede revisar nuevamente la cuestión.
y puede ser sustancial cuando lo resuelto no se puede volver a resolver. Queda definitivamente adquirido como un derecho patrimonial por la parte que ha sido beneficiada con la sentencia. Cuando hablamos de una cosa juzgada formal, cuando no hay recursos para impugnar, pero se puede revisar las cuestiones no resueltas definitivamente en otro proceso. Y quiero que reparen en esto, porque el ejemplo del juicio ejecutivo es relativo. Lo que se discute dentro del juicio ejecutivo no se puede volver a discutir en un juicio ordinario posterior. En el juicio ordinario posterior se discuten las cuestiones que no pudieron ingresar dentro del juicio ejecutivo, como por ejemplo la causa de la obligación. Entonces, siempre hay cuestiones, aún que tengamos la vía del juicio ordinario posterior, siempre hay cuestiones que quedan definitivamente falladas y esas adquieren autoridad de cosa juzgada material. ¿Cuál es el valor constitucional de la cosa juzgada? El valor está dado porque la sentencia, como recién dijimos, integra el patrimonio de una persona, porque el patrimonio está compuesto por bienes y por derechos, y la sentencia otorgó un derecho. Entonces, el respaldo constitucional de la sentencia está dado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece el derecho de propiedad. Una sentencia genera derechos para la parte y esa parte adquiere esos derechos e integran su patrimonio. Y como integran su patrimonio, tienen el respaldo de la garantía de la propiedad, la garantía constitucional de la propiedad. Y asimismo también la sentencia está rodeada de otras garantías constitucionales, como cuando la sentencia es válida, haber resguardado la garantía constitucional del debido proceso. Los límites subjetivos de la cosa juzgada se dan en el sentido de que la sentencia tiene alcance entre las partes. Pero las sentencias que resuelven cuestiones de Estado van más allá de las partes y se respetan en el ámbito familiar y de la comunidad. Cuando se declara la filiación, esa relación o ese vínculo declarado por la sentencia tiene alcances a toda la familia que involucra al padre y al hijo, a tal punto que pueden impugnar la filiación los restantes parientes, pero con una caducidad de derecho de 1 año. En cambio, cuando se refieren a cuestiones patrimoniales, el alcance de la cosa juzgada es entre las partes. ¿Cuál es la parte de la sentencia que adquiere cosa juzgada? Bueno, en principio la parte dispositiva, pero la parte dispositiva siempre hace referencia a los considerandos y también pasan en la autoridad de cosa juzgada. Estoy viendo el programa, entonces tenemos los efectos de la cosa juzgada. ¿Cuál es la defensa que tiene una persona cuando la cuestión ya ha sido resuelta, pasó en autoridad de cosa juzgada y se vuelve a discutir la misma cuestión en otro juicio? Se opone la excepción perentoria de cosa juzgada. Es decir, que las cuestiones no pueden nuevamente volver a debatirse en otro proceso cuando ya han sido resueltas por una sentencia anterior que ha adquirido la cualidad de la cosa juzgada. Ahora volvemos a compartir y tenemos las relaciones entre una sentencia penal y
la cosa juzgada penal en materia civil y viceversa. Este tema está regulado en el Código de Fondo. Por eso hablamos ahí del Código Civil y Comercial de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1774 a 1780. Una sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y la culpa del condenado. Es decir, que si en el juicio penal se acreditó la existencia del hecho delictual y que es culpable el condenado, esta cuestión no se puede discutir en un juicio civil. En el juicio civil se puede reclamar una indemnización de daños por el delito y la conducta culpable del condenado, pero no se puede volver a generar una nueva discusión sobre la existencia del hecho. Cuando la sentencia penal decide que el hecho no existió, al revés del caso anterior, o que el sindicado como responsable no participó, tampoco se pueden discutir estas cuestiones en el proceso civil. Pero, si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, sí se puede discutir en el juicio civil la responsabilidad civil. Con el sobreseimiento pasa algo parecido. No se discute el hecho principal cuando el sobreseimiento es definitivo, pero dice así: más allá de la discrepancia que existe en la doctrina, el principio general en la jurisprudencia de los tribunales se ha decidido en que el sobreseimiento definitivo dictado por los tribunales penales no obsta a la acción por el resarcimiento de los daños, en tanto esa acción no se haya fundado en la inexistencia, el sobreseimiento no se haya fundado en la inexistencia del hecho, o que el procesado no intervino porque tiene el mismo efecto de la sentencia penal condenatoria o absolutoria. En la condenatoria no se discute el hecho ni la autoría, y en la absolutoria tampoco se discute en sede civil la inexistencia del hecho ni la responsabilidad. Entonces, como principio, la sentencia, esto es con relación a la sentencia penal en materia civil. Con relación a la sentencia del juicio civil, dice así: como principio, la sentencia del juicio civil para el Código Civil sobre el hecho no influye en el juicio criminal ni impide el ejercicio de ninguna acción criminal posterior intentada sobre el mismo hecho o sobre otro que con él tenga relación. Pero cualquiera que sea la sentencia posterior sobre la acción criminal, la sentencia anterior del juicio civil pasada en autoridad de cosa juzgada conserva todos sus efectos. Entonces, la sentencia penal tiene influencia en el juicio civil. La sentencia de sobreseimiento tiene influencia cuando hace referencia a la inexistencia del hecho. La sentencia civil, no. Pero si se resolvió en la sentencia penal que hay responsabilidad, no se modifica la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, salvo revisión. Lo dice el Código Civil. ¿Cómo se puede deducir la revisión? A través de la acción autónoma de nulidad. Es el último punto del programa, el fraude en el proceso. La acción autónoma intenta destruir la autoridad de cosa juzgada de una sentencia que ha adquirido esa cualidad. Esta acción de origen pretoriano tiene un reconocimiento en el Código Civil cuando en el Código Civil de la Nación, Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2564, dice que prescribe al año, ¿no es cierto? Hace una referencia y dice: plazo de prescripción prescribe al año la acción autónoma de revisión. ¿Desde cuándo corre? Desde que se toma conocimiento
de la sentencia. ¿Cómo puede quebrantarse la autoridad de cosa juzgada de una sentencia? Cuando ha habido o por circunstancias ocurridas fuera de ese proceso. Por ejemplo, la sentencia resolvió sobre la base de testimonios que luego fueron declarados falsos por un juez, o resolvió sobre documentos que luego fueron impugnados y declarados falsos por un juez. Es decir, los vicios que autorizan la revisión de la cosa juzgada son de tipo sustancial, que se cuelan dentro del proceso, pero que son extraprocesales a ese proceso donde se pronunció la sentencia que se intenta atacar a través de la revisión de la cosa juzgada. Por documento falso, declarado así en una sentencia, por testimonio, o cuando el juez ha actuado, ha incurrido en prevaricato o cohecho. Y también cuando se puede demostrar que ha habido fraude en el proceso porque se han afectado los vicios de la voluntad. Este juicio se inicia como un juicio ordinario ante el mismo juez que dictó la sentencia, salvo que se invoque cohecho o prevaricato, que el juez no se va a poder juzgar a sí mismo. En ese caso pasa a otro juez del mismo fuero y de la misma materia. Entonces, ¿para qué sirve la acción autónoma de nulidad? Para destruir la autoridad de cosa juzgada de una sentencia. En el proceso penal se llama revisión y en el proceso civil se llama acción autónoma de nulidad. Bueno, con esto concluyo y dejo de compartir pantalla y la profesora Pilar de Michi nos va a hablar de la forma y estructura de la sentencia de primera y segunda instancia. Doctora, acá hay una pregunta de una alumna que dice si podría repetir los efectos de la sentencia civil sobre la penal. Mire, acá dice así: la sentencia civil no influye dentro de la sentencia penal. El juez penal tiene absoluta libertad para volver a examinar los hechos, lo que no ocurre cuando hay una sentencia penal condenatoria o absolutoria. Esos hechos no se discuten en sede civil. En sede penal se vuelven a discutir porque no estamos ante una reparación de daños, estamos ante la configuración de un delito, donde tiene que determinarse la autoría, entonces se puede examinar cualquier hecho, más allá que en sede civil hayan determinado que no cometió delito y que no se generaron daños. Ahora, si en sede penal se determina que es autor